¿Por qué no adelgazo comiendo sano? Mira, esta es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia las personas que acuden a mi consulta por primera vez. Directamente te contesto. No adelgazas por dos razones fundamentales. La primera, has confundido el qué con el cómo. Saber lo que tienes que hacer para adelgazar no es lo mismo que saber cómo tienes que hacerlo. Y la segunda razón, estás tratando el síntoma y no la causa, porque utilizas solamente la dieta y el ejercicio y ese es un tratamiento muy incompleto. ¿Por qué es incompleto? Te daré 12 más 1 motivos que explican por qué no adelgazas. El primero, emplea solo la dieta y el ejercicio para adelgazar. ¿Y por qué no tratas los otros factores? Como por ejemplo, la educación nutricional y la manera de comer, o bien los factores psicológicos, como el diálogo interno negativo, las creencias erróneas o la ansiedad habitual. O por último, los factores culinarios, como el saber cocinar comidas sanas, pero que además sean sabrosas, variadas y rápidas de preparar, porque si no, no te las vas a comer. Para adelgazar tienes que considerar que además de metabolismo, también tienes una personalidad. Si solamente atiendes al metabolismo, tu cuerpo adelgazará, pero tu mente se quedará estancada en unos patrones de pensamiento que te hacen engordar, y ahí es donde falla todo. Segundo, ¿te das cuenta que a veces actúas como si tuvieses un contador de calorías incorporado? ¿Que te has comido unos bombones? Bueno, pues piensas que podrás quemar esas mismas calorías con media hora de gimnasio o saltándote la cena. Esta es la consecuencia de creer que la dieta y el ejercicio es lo único eficaz para adelgazar. 3. ¿Sabías que con dieta y ejercicio solo tratas los síntomas y no la causa? Y así se produce el efecto rebote, que no es ningún rebote. Es que nunca has tratado la causa. Y como te han dicho que tienes que hacer dieta y ejercicio, te esforzarás más en hacer dieta y ejercicio. Y cada vez te sentirás más frustrada cuando veas que los resultados no acompañan a tanto esfuerzo. Cuarto, ¿crees que tu cuerpo ya se ha acostumbrado a las dietas? Has intentado la dieta y el ejercicio hasta la saciedad. Y como no adelgazas, crees que te pasa algo que no sale en los análisis de sangre ni en las radiografías. Y volvemos a lo mismo. Nunca has tratado la causa de tu problema. El resultado son los fracasos repetidos, el mal humor, la ansiedad y la frustración. Y cuando te desesperas, eres capaz de buscar cualquier solución inadecuada, simplemente porque es nueva y nunca la habías probado o insistes hasta el aburrimiento en la dieta y el ejercicio. Quinto, ¿utilizas un sistema de cocina adaptado a tus necesidades? Toma buena nota de cómo tendría que ser tu comida para que te ayude a adelgazar. Lo primero, necesitas comer sabroso todos los días. Todos los días. Si siempre comes una comida aburrida e insípida, es normal que busques satisfacción en la comida más insana. Pero seguirás igual de insatisfecha y a mayores con remordimientos. No puedes comer sano si no comes variado. Si tienes opciones diferentes de comidas sabrosas y saludables, seguirás alimentándote toda tu vida de manera sabrosa y saludable. Y así permanecerás delgada y sin sacrificios. Nadie quiere complicarse la vida cocinando. Tu comida tiene que ser fácil y rápida de hacer para que sea competitiva frente a las opciones de comida rápida pero insana. Y por último, tienes que evitar el estrés en la cocina para ahorrar tiempo y hacer frente a cualquier imprevisto. Tienes que ser eficiente porque si no, no cocinas. Si no te ves reflejada en esta manera de cocinar, es que lo que ya sabes de cocina no te sirve. No se trata de saber qué comer para adelgazar, sino de saber cómo prepararlo, cómo comprarlo y cómo comerlo. Y sobre todo, de aprender a disfrutarlo para que tu forma de cocinar sea más atractiva y que quieras cocinar y comer siempre así y así
nunca volverás a encargar una pizza. ¿Y cómo puedes aprender a cocinar así? Si te suscribes a nuestra página fernandoaceiro.com, podrás ver de forma gratuita el vídeo de una clase de cocina de nuestro sistema, Cocinar para adelgazar con platos encadenados, donde descubrirás cómo cocinar fácil, rápido, sano, sabroso y variado. Además, aprenderás a aprovechar todo lo que compres, porque tú no vas a desperdiciar alimentos. 6. ¿Piensas que tienes que pasar hambre y que todo lo sabroso tiene que engordar? El problema de esta creencia es que te apartará de la solución adecuada. No podrás ver las oportunidades que tienes delante tuya, que puedes adelgazar comiendo mucho mejor. Mira nuestro blog y sobre todo la sección de repostería saludable para adelgazar. A ver si contesta a esa pregunta. 7. ¿Te pesas todos los días? Obsesionarte con adelgazar es la mejor manera de fracasar. El principio de acción y reacción dice que cuando actuamos con fuerza sobre un punto, recibimos una fuerza igual y en sentido contrario. Las personas que se pesan todos los días pierden menos peso y le cuesta más trabajo perderlo. 8. ¿Crees que tienes poca fuerza de voluntad? Es frecuente confundir la fuerza de voluntad con la testarudez. Las personas que consiguen adelgazar lo hacen mejor cuando reciben la motivación necesaria para alcanzar su objetivo. La motivación es la base de la fuerza de voluntad y no es ninguna fuerza, es ilusión. Todo lo que se hace con fuerza acaba cansando. Para adelgazar vale más maña que fuerza. Porque las mujeres son capaces de hacer lo mismo que hace un hombre teniendo menos fuerza, porque son más hábiles. 9. Comes deprisa y siempre tienes hambre. Cuando comes rápido, te quedas con hambre y como siempre te quedas con hambre, crees que es porque comes poco. No entiendes por qué no adelgazas, a pesar del hambre que pasas. 10. ¿Crees que comer sano consiste en ingerir alimentos buenos y evitar los malos? Cuando piensas de esta manera, te conviertes en víctima de tu alimentación y no en su protagonista. Este es el mensaje que nos dan las dietas restrictivas. Para adelgazar comiendo sano, tienes que mantener una buena relación con tu manera de comer. Saber comer sano se basa en una relación y no en un conocimiento. No se trata de comer este alimento sí y aquel no. Aquí lo que cuenta es lo que tú puedes hacer con la comida y no lo que la comida podría hacerte a ti. 11. ¿Qué es para ti la comida? ¿Tu enemigo o tu aliado? Cuando crees que hay alimentos que engordan, le entregas el protagonismo al alimento y no a la manera en la que tú podrías cocinarlo para aprovechar sus cualidades. Cuando abandonas la creencia de que son los alimentos los que te engordan y no los divides en buenos y malos, te conviertes en la protagonista de tu alimentación y no en la víctima de los alimentos. Sabrás que lo importante es lo que puedes hacer tú con la comida y no lo que la comida podría hacerte a ti. Saber comer consiste en creer en ti y solo puedes creer en ti cuando desmontas tus creencias erróneas. 12. ¿Sabías que la clave de saber comer es tener alternativas? Cuando tienes alternativas, tu alimentación dejará de ser restrictiva para convertirse en saludable, variada y sabrosa. Así los alimentos se convertirán en tu mejor aliado y no tendrás que comer siempre lo mismo. Tener opciones de menús variados y sabrosos es muy importante para cambiar tu relación con la comida y saber comer. Así no tendrás que luchar contra las tentaciones, porque aquello que más reprimes es lo que más fortaleces. La buena comida es la que disfrutas 3 veces. Cuando la cocinas, cuando te la comes y cuando te miras en el espejo. No hay que olvidar que los alimentos no solo sirven para nutrirnos, también deben proporcionarnos una satisfacción sensorial, psicológica y social, que son necesarias para construir una relación sana con la comida. Y ya por último,
la presión social. Mira, si no filtras la información que te llega, acabarás cometiendo siempre el mismo error. Porque los medios saben qué información te interesa y te la enseñan constantemente, sin importar que no sea la más adecuada para ti. Cuando esa información es lo único que te permiten ver y no te ofrecen otras opiniones distintas, creerás que no hay otra realidad. Por eso los fracasos repetidos van a confirmar siempre que no puedes adelgazar, comiendo sano e incluso haciendo ejercicio. En nuestro blog encontrarás artículos con todas las soluciones que necesitas. No te voy a decir lo que todo el mundo te dice, pero puedes estar segura de que siempre te diré lo que necesitas para saber solucionar tus problemas. Te recuerdo que la información de este vídeo la puedes ampliar con el texto del artículo que lo acompaña en nuestro blog. ¿Entiendes ahora por qué así no se adelgaza? Nos vemos en el próximo vídeo.